Buenas tardes a todos y bienvenidos al Simposio de Anemia de la Sociedad Española de Nefrología. En primer lugar, quiero presentar a mi comoderador, al doctor Borja Quiroga, que es nefrólogo en el Hospital Universitario de la Princesa y dentro de unas pocas horas será el secretario de la Sociedad Española de Nefrología. Os voy a presentar a los ponentes, pero quería destacar que tanto ponentes como moderadores formamos parte del grupo de anemia de la Sociedad Española de Nefrología. Como habéis visto en el programa, se van a tocar los tres temas más importantes de la terapia de la anemia en la enfermedad renal crónica, empezando por el hierro, que hablará el doctor Àlex Cases del Hospital Clínic de Barcelona, sobre hierro y anemia en la enfermedad renal crónica, cuánto hierro es necesario y cuánto es demasiado. Yo creo que un tema muy importante. A continuación, la doctora María Jesús Puchades, del Hospital Clínico de Valencia, hablará sobre la historia de los agentes estimuladores de la eritropoyesis convencionales y si podemos mejorar o podemos manejarlos mejor. Y por último, el doctor José María Portolés del Hospital Puerta de Hierro de Madrid hablará sobre los nuevos tratamientos para la regulación de la eritropoyesis. Recordad que podéis ir haciendo preguntas ya durante las ponencias, las vais haciendo al chat y luego el doctor Quiroga y yo se las lanzaremos a los ponentes en vuestro nombre. Así que nada, espero que disfrutéis mucho y que aprendáis mucho, que estoy segura de que con estos magníficos ponentes va a ser así. Bien, en primer lugar quisiera agradecer a la SEN tanto la celebración de un simposio sobre anemia después de tantos años como la invitación a participar en el mismo. El tema de mi ponencia va a ser hierro y anemia en la enfermedad renal crónica, cuánto hierro es necesario y cuánto es demasiado. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Y simplemente recordar que la anemia en la enfermedad renal crónica hemos aprendido con el tiempo que es de etiología multifactorial. Es evidente que existe una disminución de la producción de eritropoyetina, pero también la inflamación juega un papel, tanto inhibiendo la síntesis de EPO como inhibiendo la eritropoyesis, como aumentando los niveles de hepcidina. Las toxinas urémicas también impactan negativamente sobre la producción de EPO y la eritropoyesis. Además, acortan la vida media de los hematíes. Es evidente que existe un incremento de la PTH que juega un papel también sobre la médula ósea, el estrés oxidativo, los déficits vitamínicos, etcétera. Pero no podemos olvidar la importancia del déficit relativo o el déficit absoluto de hierro. De hecho, el déficit de hierro es frecuente en la enfermedad renal crónica. Si se fija en la tabla de la derecha, el estudio en Haynes, ya clásico, con la definición de saturación de transferrina inferior al 20% y ferritina inferior a 100, podemos ver que más del 60% de los pacientes cumplen este criterio. Más recientemente, a la izquierda, viendo los datos del estudio CKD-2 en pacientes con enfermedad renal crónica, podemos ver que con la misma definición de ferropenia, prácticamente el 50% de los pacientes tienen déficit de hierro. Y además, este déficit de hierro es independiente del estadio de la enfermedad que están los pacientes. Por otro lado, el déficit de hierro predice de forma independiente de los niveles de hemoglobina el riesgo de los pacientes. Aquí podemos ver en esta diapositiva en pacientes trasplantados renales cómo la anemia al déficit de hierro, la anemia por déficit de hierro o el déficit de hierro, todos se asocian con un incremento de la mortalidad, pero tras ajustar por diferentes variables, solo la anemia por déficit de hierro o la deficiencia de hierro se asocian con un incremento de mortalidad. El mismo grupo analizó lo mismo en un subgrupo de pacientes con enfermedad renal crónica y podemos ver que independientemente de la ferritina, a medida que disminuye el índice de saturación de transferrina, especialmente cuando esto cae por debajo del 10%, se incrementa de forma notable la mortalidad. Por lo tanto, los autores concluyeron que de los marcadores del estatus de hierro utilizados clásicamente, el índice de saturación de transferrina bajo, especialmente inferior al 10%, independientemente de la ferritina, se asociaba con el riesgo de resultados adversos. En este otro estudio del Veterans, en el cual los pacientes se agruparon por cuartiles, podemos ver que con respecto a los pacientes que están bien reflexionados de hierro, al cabo de un año, los pacientes con déficit funcional de hierro, con déficit de hierro o con exceso de hierro diagnosticado por incremento de la ferritina, se asocian con un incremento de la mortalidad. De ellos, el que más se asocia con incremento de la mortalidad es el déficit funcional de hierro, que se asociaba al año con un incremento de riesgo de casi el 80%. No solamente esto, sino que en pacientes en hemodiálisis, independientemente de los niveles de hemoglobina, el déficit de hierro, tanto definido por una saturación de transferrina baja como una ferritina baja,
se asocian de forma lineal con el score del cuestionario de sintomatología total. Por lo tanto, también se asocia con sintomatología. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que tener en cuenta que el hierro no solamente es importante para la hemoglobina y por lo tanto el transporte de oxígeno, sino que también es importante para la mioglobina, fuente de oxígeno durante el ejercicio, y también para la mitocondria, para la producción de energía, porque de los 5 complejos de la mitocondria, 4 precisan hierro. Por lo tanto, el hierro es crítico para el funcionamiento óptimo y la supervivencia, y el déficit de hierro resulta a nivel celular en una disfunción mitocondrial, la actividad enzimática alterada, entre otras cosas, alteraciones de la función inmune neurológica y de la apoptosis. A nivel orgánico, genera remodelado tisular y una eficacia orgánica alterada, y a nivel del organismo va a deteriorar la capacidad del ejercicio de la energía, disminución de la eficacia en el trabajo, deterioro del comportamiento de la función cognitiva y mayor morbilidad y mortalidad. Respecto a las terapias, el hierro oral tenemos el problema de la mala tolerancia por los efectos adversos gastrointestinales, absorción pobre, especialmente en pacientes inflamados, como son nuestros pacientes, la interacción con los captores de fosfato o con los antiácidos inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo. Eso conlleva pobre cumplimiento terapéutico y no podemos olvidar los potenciales efectos deleterios sobre la microbiota intestinal que se han demostrado en otras patologías con la ferroterapia oral y que no se ha estudiado todavía en nuestros pacientes, pero recordemos que nuestros pacientes ya tienen una disbiosis importante. Respecto al hierro endovenoso, existen problemas a corto plazo, reacciones anafilácticas anafilactoides. Recordemos el black box de warning de la EMA y que, de hecho, el hierro isomaltósido fue retirado por la Agencia Española del Medicamento por estas reacciones de hipersensibilidad. Existen también reacciones a hierro libre por la presencia de hierro lábil circulante. Todos los hierros endovenosos lo pueden producir, siempre y cuando las dosis sean excesivas o la perfusión sea demasiado rápida. Existen también problemas a largo plazo, como el potencial, y remacho la palabra potencial riesgo de infecciones. Producen estrés oxidativo y disfunción endotelial, lo que podría incrementar el potencial riesgo de eventos cardiovasculares. Y no podemos olvidar también la sobrecarga de hierro, que el exceso de hierro puede alargar la sobrecarga y lo que podría producir es a largo tiempo disfunción del órgano en el cual se deposita. De hecho, esto generó unas controversias sobre el manejo del hierro en la enfermedad renal crónica de las que digo, en la cual se discutieron en su momento cuatro escenarios: las reacciones de hipersensibilidad, la inflamación, estrés oxidativo, hierro, infecciones y sobrecarga de hierro. La verdad es que se sacaron pocas conclusiones por la ausencia de evidencia, pero evidentemente cuando se habló de las reacciones de hipersensibilidad se dijo que aunque eran muy infrecuentes, obligaba a administrar en un centro hospitalario y con unas condiciones determinadas. Y respecto al hierro en las infecciones, aunque las evidencias fueron inconcluyentes, sí que se dijo que no se aconsejaba la administración de hierro endovenoso durante una infección aguda en el paciente. Sin embargo, cuando comparamos las dos terapias, oral y endovenosa, queda claro que la ferroterapia endovenosa, independientemente del compuesto utilizado, se asocia con una mejor respuesta eritropoyética. En este caso, en este metaanálisis se definió como respuesta de la hemoglobina superior a 1 gramo por decilitro, y podemos ver que independientemente del agente que utilicemos, este es claramente superior a la ferroterapia oral. No solamente esto, sino que este metaanálisis vino a demostrar que también la ferroterapia endovenosa era segura con respecto a la ferroterapia oral. Este metaanálisis también de dosis altas versus dosis más bajas de hierro endovenoso en pacientes en diálisis, tanto en estudios aleatorizados como de estudios observacionales, no observó ninguna señal ni de incremento de la mortalidad, ni de infección, ni de eventos cardiovasculares, ni de hospitalización con las dosis altas de hierro endovenoso. Nos preocupaba también el tema de la sobrecarga de hierro. Estos son dos estudios pequeños, pero que creo que son interesantes en el sentido de que miden la deposición de hierro en diferentes tejidos, y podemos ver que en pacientes en diálisis hasta un 50% de los pacientes en este estudio y hasta un 80% presenta un aumento de depósitos de hierro a nivel hepático, pero lo que es un poco tranquilizador en este sentido es que en ninguno de estos estudios se observa la deposición de hierro, por ejemplo, en el miocardio, como sí que ocurriría en otras patologías de acumulación de hierro. Sin embargo, no todo el monte es orégano. Podemos ver cómo este estudio de Guy Rostocker, que ha trabajado mucho sobre el tema del depósito de hierro a nivel hepático,
que aquellos pacientes que presentan una sobrecarga de hierro moderada severa a nivel hepático, esto se asocia con un incremento de la fracción de grasa hepática y, por lo tanto, con el hígado graso. No solamente esto, sino que los cambios en el tiempo de la sobrecarga de hierro, tanto el aumento como en este caso vemos la disminución de la sobrecarga de hierro, se asocian con una disminución de esta fracción hepática. Por lo tanto, de alguna manera podríamos pensar que estaría relacionada también con el hígado graso, el cual también se ha relacionado con la mortalidad en los pacientes con enfermedad renal crónica, aunque eso sería una evidencia indirecta. Y este otro estudio relativamente pequeño, 100 pacientes en hemodiálisis, analiza en cuántos pacientes hay hierro lábil circulante a 48 horas después de la administración de hierro endovenoso. Vemos que casi el 18% de los pacientes presentan son positivos para hierro lábil. Estos pacientes tenían una ferritina mayor, recibían dosis más altas de hierro y el hierro lábil se asociaba con los niveles de hierro, la saturación de transferrina. Las curvas ROC para predecir la presencia de hierro lábil era una ferritina por encima de 526 y una dosis de hierro por encima de 250 miligramos al mes. Además, a los 2 años de seguimiento, la mortalidad fue significativamente superior en aquellos pacientes que eran positivos para hierro lábil a las 48 horas de la administración, aunque tras ajustar por comorbilidades la diferencia se perdió. Estos son los antecedentes, pero aquí tenemos los datos del estudio pivotal en pacientes incidentes en hemodiálisis tratados con agentes estimuladores de la eritropoiesis. Fueron aleatorizados a grupo proactivo 400 miligramos de hierro al mes y solo separaba si la ferritina estaba por encima de 700 o la saturación de transferrina por encima del 40%, o el grupo reactivo en el cual se administraba hierro endovenoso solo si la ferritina estaba por debajo de 200 o el índice de saturación de transferrinas por debajo del 20%. La mediana de seguimiento fue 2 años hasta que se alcanzaron el evento compuesto que era mortalidad por cualquier causa, infarto de miocardio, ictus u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Como es de comprender, el grupo proactivo recibió una dosis mensual de hierro de 264 miligramos, claramente más alta que el grupo reactivo, 145, y eso se asoció con una disminución de casi el 20% de las necesidades de agentes estimuladores de la eritropoiesis. Eso tiene sentido porque requeriría menos dosis para mantener los mismos niveles de hemoglobina. Si nos fijamos en lo más importante, que es la variable principal, hubo una reducción significativa del 15% de esta variable principal, y si analizamos en qué es lo que se benefició, evidentemente la variable principal compuesta, también la muerte por cualquier causa, el infarto de miocardio fatal o no fatal, la hospitalización por insuficiencia cardíaca y el riesgo de transfusión sanguínea. Por otro lado, no hubo, en cuanto a seguridad, un incremento del riesgo de trombosis del acceso vascular, hospitalización por infección o por otra causa. De hecho, acaba de salir publicado un estudio más pormenorizado sobre el riesgo de infección y de este mismo estudio no se ve ningún efecto. Quisiera resaltar que la hospitalización por insuficiencia cardíaca tiene sentido dado el beneficio que ha demostrado la corrección del déficit de hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero de cierta manera sorprendía un poquito que hubiera una reducción del riesgo de infarto de miocardio fatal y no fatal, que además recientemente en un congreso se ha publicado que eso era debido a la reducción de los infartos de miocardio fatales tipo 1, es decir, los ateroscleróticos. ¿Tiene esto algún sentido? Bueno, pues sí, en población general se ha visto que en estudios de aleatorización mendeliana, aquellos sujetos que presentan una mayor repleción de hierro se asociarían con un menor riesgo de patología coronaria. Por otro lado, sabemos que la aterosclerosis es agravada por la sobrecarga de hierro y atenuada por la restricción de hierro farmacológico o farmacológico a través de la dieta. Por lo tanto, a lo mejor nos podríamos encontrar que la relación entre hierro y riesgo cardiovascular tiene una relación en U, de tal manera que no sabemos muy bien, pero el déficit de hierro se podría asociar con enfermedad coronaria, mientras que el exceso de hierro se asociaría con disfunción endotelial, aumento del grosor íntima media, fenómenos de estrés oxidativo, inflamación y formación de placa. Y de hecho, no podemos olvidar que el exceso de hierro es asociado con daño oxidativo de DNA, lípidos y proteínas, el cual se ha implicado en la patología de diversas patologías. Por lo tanto, ¿cuánto hierro es demasiado? Creo que esta pregunta es difícil de responder.
Recientemente, además, se ha visto un otro aspecto interesante del grupo de Mario Cozzolino en estudios en animales de experimentación, que el hierro podría ser capaz de inhibir la calcificación vascular favorecida por el fósforo, tanto el inicio como la progresión de esta calcificación vascular, aspecto que es un aspecto interesante que creo que hay que profundizar más. Por lo tanto, en conclusiones, el hierro es un cofactor importante de la eritropoiesis, pero también en otros procesos vitales del organismo, como el metabolismo energético. El déficit de hierro parece asociarse a un aumento del riesgo de morbimortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica, aunque no hay evidencia de que la corrección del déficit de hierro per se en la enfermedad renal crónica se asocie con una mejoría de la morbimortalidad, independientemente de la anemia. El estudio Pivotal parece demostrar que una estrategia proactiva de hierro endovenoso en pacientes incidentes en hemodiálisis tratados con agentes estimuladores de la eritropoiesis reduce las necesidades de agentes estimuladores de la eritropoiesis, se asocia con una reducción de eventos cardiovasculares, especialmente insuficiencia cardíaca e infarto de miocardio, y es seguro, aunque queda en duda saber la importancia de los efectos a largo plazo de estas estrategias de dosis altas de hierro endovenoso. Recordemos que este estudio se finalizó tras una medida de seguimiento de 2,1 años. Los resultados del estudio Pivotal probablemente modificarán los objetivos de parámetros férricos en las próximas guías. Sin embargo, como reflexiones, quisiera mencionar que la relación entre niveles de repleción de hierro y eventos no está clara, es una relación lineal, es una relación en U, como parece ser que ocurre en la población general. Los objetivos férricos del Pivotal, esos 700 y índice de saturación de transferrina del 40%, son mejores que los propuestos por las guías CADIGO, por ejemplo, ferritinas inferior a 500 u otras. ¿Son aplicables los objetivos del Pivotal a pacientes con enfermedad renal crónica no diálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal? Y sobre todo, ¿cuáles son los efectos a largo plazo de estas estrategias de dosis altas de hierro endovenoso? Por lo tanto, se precisan estudios que evalúen el impacto de la corrección de la ferropenia en ausencia de anemia sobre la morbimortalidad, la calidad de vida y la capacidad física de los pacientes renales, así como el nivel óptimo de parámetros férricos a largo plazo en las diferentes poblaciones de pacientes renales. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, dar las gracias a la organización por invitarme a participar en este simposio y voy a intentar resumir en 15 minutos, poco más, lo que han sido 30 años de agentes estimuladores de la eritropoiesis y si vamos a poder manejarlos mejor en el futuro. Este es el índice que voy a seguir en la presentación. Empezaré por una breve referencia histórica, por las piedras en el camino que nos hemos ido encontrando y que al fin y al cabo nos han ayudado a mejorar y a salir reforzados de todo ello y cómo pautaremos ese en el futuro. Y ese futuro no son 30 años más, sino que, os pongo aquí un poco en broma, es pasado mañana. Bien, la EPO se purificó en el año 77 y posteriormente en el año 85 Amgen consigue clonarla y expresarla por primera vez. Traigo esta diapositiva un poco para entender cómo fueron los acuerdos de licencia y porque también me sirve un poco para diapositivas posteriores, pero un poco ver que fue Amgen la que empezó en Estados Unidos con epoetina alfa con el nombre de Epogen y que hubo un acuerdo de licencia con Johnson & Johnson para que manufacturara la EPO para el mercado no estadounidense y esto lo hizo a través de una filial, Ortho Biotech, que produjo epoetina alfa para el mercado, pues como digo, fuera de Estados Unidos con el nombre de Eprex, que es como la conocemos aquí en España. Bueno, esto es un poco resumen de cómo han ido surgiendo las diferentes epoetinas, primero la alfa, como decía, después la beta, de la mano de Boehringer. Destacar, por ejemplo, que ya en 2001 Amgen diseña la epoetina alfa, el primer agente estimulador de la eritropoiesis de larga acción, a diferencia de las anteriores, pues permite su dosificación más pues una dosificación semanal, incluso cada 2 semanas, a la diferencia de las anteriores, que tenían que ser dosificaciones 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, y que en 2007 Roche hace lo mismo con Mircera, aunque Mircera es verdad que ha quedado un poco relegada en el mercado español, y que el mismo año, en el año 2007, aparecen en el mercado los biosimilares, que como su propio nombre indica, no son EPO en sí, sino que son similares a la EPO, y que, bueno, surgieron al mercado con ciertas dudas en cuanto a su inmunogenicidad y demás, pero permanecen ahí y tienen su hueco de mercado. Ni que decir tiene que la aparición de la EPO en la nefrología supone un hito.
¿no? Con una menor necesidad de transfusiones, con todas las ventajas que eso supone, pues menos riesgo de contagio de enfermedades infecciosas, menos riesgo de inmunizar al paciente, con lo cual mejor pronóstico para el trasplante, mayor calidad de vida, eso es indiscutible, y se suponía que también mayor supervivencia. Las piedras en el camino de las que hablaba, yo creo que la primera que no puedo dejar de comentar es esta, que lo haré muy rápido, es la anemia plásica de células rojas. A partir del año 98 hasta el 2002 se comunicaron una serie de casos que no por su cantidad, pero sí por su gravedad, algunos con un desenlace fatal, casos de anemia plásica asociados a la producción de anticuerpos neutralizantes contra la eritropoyetina, tanto la endógena como la exógena, y que aglutinaban a una serie de enfermos que compartían unas circunstancias. Uno, que todos los enfermos se lo habían administrado subcutáneo, por vía subcutánea, y que además la gran totalidad de los enfermos, prácticamente toda la totalidad de los enfermos se administraban EPES, que como decía estaba producida por Ortobiotec. Bueno, analizando y demás se pudo un poco atribuir al cambio de la albúmina que se utilizaba en aquel momento como estabilizante por el polisorbato 80, que esto lo produce la empresa en el año 98 precisamente, y además se atribuyeron a otra serie de fallos que podían haber habido, como restos de tungsteno, pérdida de la cadena del frío y factores predisponentes del enfermo. El caso es que a partir de 2002 ya se introducen nueva formulación, nuevos cambios, y se dejan de comunicar estos casos. De manera que en el año 2006 se restablece el uso subcutáneo de EPREX. Y bueno, tenemos los datos del PIMS, que fue un análisis, un registro de la comunicación de casos de anemia plásica por células rojas, por agentes, por anticuerpos neutralizantes de la eritropoyetina, y sacamos la conclusión de que efectivamente ya desde el 2006 hasta el 2010 la comunicación de estos casos era meramente anecdótica de nuevo y sin vincularse a ningún tipo de agente estimulador de la eritropoyesis en concreto. Bueno, y como decía entonces, al principio, la aparición de la EPO pues supone un hito y además un entusiasmo por parte de la comunidad nefrológica que la empieza a utilizar, que aparecen unas guías. En función de estas guías empezamos a pautar la eritropoyetina, pero cierto es que todas estas decisiones surgieron de estudios observacionales. Los primeros años parecía como que no hubo la necesidad de hacer ensayos randomizados y controlados, y pues mucha de la evidencia que tuvimos en esa primera década de vida de los agentes estimuladores de la eritropoyesis pues no dejaba de venir de estudios observacionales. No es hasta el año 98 cuando Besarab publica sus resultados de este ensayo, donde hay dos grupos aleatorizados, uno a hematocrito normal, que alcanza 42%, y uno a bajo hematocrito. Lo que se veía es que en este grupo de hematocrito normal había un aumento del 30% de infarto de miocardio mortal y no mortal, y además un aumento significativo del número de casos de trombosis del acceso vascular. Todo esto puso un poco la alerta o el foco en que debía haber un problema cuando el paciente estaba con niveles elevados de hemoglobina. Bueno, posteriormente vienen dos ensayos muy importantes, Quire y Create, donde vienen a decir que hemoglobinas más elevadas no muestran ventajas en prevención de eventos cardiovasculares, mortalidad o, como es en el caso del Create, llegada a diálisis. Ya que en los enfermos del Create se describe como a partir del mes 18 de seguimiento hay mayor número de enfermos que necesitan iniciar diálisis. Con todos estos datos, pues la FDA, muy conservadora, saca esta black box warning y diciendo que mucha precaución en el uso de agentes estimuladores de la eritropoyesis, que podrían aumentar el riesgo cardiovascular de estos enfermos. Inevitablemente esto necesitaba análisis secundarios y mostraron datos bastante concluyentes, y era que demostraba como factores independientes, predictores independientes de mal pronóstico, aquellos pacientes o las circunstancias de no alcanzar la hemoglobina diana o la necesidad de altas dosis de EPO.
lo cual viene a ser un poco parecido, e independientemente del grupo de hemoglobina alto o bajo al que estuviera randomizado, lo cual pues explica un poco que aquellos pacientes que estaban randomizados a altos rangos de hemoglobina, pues si habían pacientes que no iban a responder, estos pacientes iban a necesitar dosis de eritropoyetina muchísimo más elevadas. Posteriormente, en 2009, aparece el ensayo TREAT, esto ya es darbepoetina frente a placebo, y viene a mostrar prácticamente algo similar, sin ventajas en los objetivos principales, tanto en la variable cardiovascular compuesta como en la variable renal, enfermedad renal terminal o muerte de causa renal compuesta. Es decir, no había ventajas en ninguno de los objetivos principales. Cierto es que hay que decir que el grupo placebo en este ensayo en concreto no era un grupo placebo dejado de la mano de Dios, o sea, era un grupo placebo que recibió darbepoetina de rescate cuando bajaba por la hemoglobina, lo cual éticamente así debía ser, y que es un grupo placebo que recibió mucho más hierro intravenoso que el otro. Bueno, en cualquier caso, además, hay un aumento en este trabajo de riesgo de accidente cerebrovascular en el grupo tratado con darbepoetina alfa. Inevitablemente, pues la tendencia del uso en el tratamiento de la anemia en la siguiente década, la publicación de todos estos estudios, pues vemos cómo el uso de agentes estimuladores de la eritropoiesis baja radicalmente y de forma paralela aumenta el uso de hierro intravenoso. Y la pregunta, que yo creo que está respondida, pero la pregunta es que ¿eran los niveles de hemoglobina los causantes del mal pronóstico o eran las altas dosis de eritropoyetina necesarias para alcanzarlos? ¿Y qué escondían esas altas dosis de eritropoyetina o qué enfermos reflejaban estas altas dosis de eritropoyetina? Pues aquellos pacientes probablemente que tenían resistencia. O sea, ¿y qué nos hace a nuestros enfermos que dan resistencia a la EPO? Pues la presencia de inflamación y estrés oxidativo que está presente en los enfermos con enfermedad renal crónica desde estadios muy precoces, sabemos que tienen un impacto vascular importantísimo, con disfunción endotelial, y es absolutamente subclínica, producción de lipoproteínas oxidadas, formación de placa de ateroma y enfermedad cardiovascular, pero es que la misma inflamación y estrés oxidativo causante de este impacto cardiovascular tiene un impacto en la eritropoiesis también muy importante. Disminución de la vida media de los hematíes, disminución de la síntesis de transferrina, aumento de hepcidina, con lo que provoca es un secuestro del hierro a nivel intracelular y no deja de ser un enfermo con patología cardiovascular y un enfermo resistente, con una anemia resistente a la eritropoyetina, ineficaz. Bueno, este estudio viene a refrendar todo esto, ¿no? Es bastante lógico, pero ahí está, y es muy reciente, es del Karolinska, y viene a demostrar cómo, tanto en pacientes no en diálisis como pacientes diálisis dependientes, hay un aumento de la necesidad de agentes estimuladores de la eritropoiesis conforme aumenta los marcadores inflamatorios, en este caso la PCR. Otra cosa interesante que también viene, yo creo que a colación de todo esto, es la alta variabilidad y la dificultad de mantener a un enfermo dentro de los márgenes que nos obligan las guías o que nos aconsejan las guías, ¿no? Este es un estudio realizado aquí en España de 420 pacientes en diálisis, de que me llama muchísimo la atención el resultado de que durante un año tan solo el 3,8% de pacientes mantuvieron la hemoglobina en el rango terapéutico, en el rango indicado por guías, ¿no? Y viene a ser reflejo eso de la alta variabilidad que tienen estos enfermos y la dificultad para mantenerlos dentro de unos márgenes muy estrechos de hemoglobina, porque son enfermos pues, con inflamación, son enfermos con ingresos hospitalarios y además de la propia respuesta que tiene individual de cada paciente a la Este es el mismo estudio de sueco anterior y me llama mucho la atención este dato, ¿no? Esta gráfica muestra
la cantidad de pacientes que están dentro de cada rango de hemoglobina, ¿no? Llama la atención que en cualquier estadio o situación, diálisis peritoneal o hemodiálisis, no alcanza el 60% de la cantidad de pacientes que están dentro de este margen. Pero es que la cantidad de pacientes que están por encima de este margen, en algunas situaciones supera el 30%, roza el 30%. Y aquí voy a abrir un melón y voy a decir, ¿es esto reflejo de la variabilidad, de esta variabilidad de la que estaba hablando, de que es muy difícil mantener a los pacientes dentro de un margen de hemoglobina muy estrecho con todo lo que supone este enfermo, la complejidad de este enfermo, o no? Porque realmente debería ser igual de difícil mantenerlo si solamente fuera por esto, también en los márgenes inferiores. Y en los márgenes inferiores hay menos pacientes. Puede ser, por ejemplo, que de forma individual el nefrólogo decida que hay ciertos pacientes que responden a dosis muy bajitas de EPO, que son pacientes con poca inflamación, con poca carga cardiovascular y que con pocas dosis de EPO mantienen unos rangos ligeramente más elevados, es decir, no presentan resistencia a la eritropoyetina y responden muy bien, tienen una vida activa, tienen una exigencia física a lo largo del día bastante importante, no llevan vidas sedentarias y, por tanto, parece que el nefrólogo tiene tendencia a tenerlos con un poquito más de rango. Pues yo creo que viene un poco a apoyar esta hipótesis, ver que el perfil de pacientes que llevan menor cantidad de eritropoyetina son aquellos pacientes que mayor rango de hemoglobina presentan. O sea que un poco puede explicar este proceso. Bueno, ¿y cómo vamos a pautar EPO en el futuro? Y el futuro es ya. Bueno, pues como sabemos, las guías clínicas nos van marcando. Las guías clínicas son muy útiles, pero no dejan de ser rígidas y evidentemente no individualizan para cada enfermo. Lo que viene en el futuro, bueno, lo que ya está aquí es probablemente la integración de todos los datos de un paciente dentro de un algoritmo, y ese algoritmo será el que marque la tendencia o la necesidad de agente estimulador de la eritropoiesis, hierro, que necesita cada enfermo. De hecho, eso ya existe y se viene aplicando ya desde hace cierto tiempo. Este es un modelo que es Anemia Control Model, incluso un centro español también ha participado en él, y se ve las barras verdes son la cantidad de pacientes, el porcentaje de pacientes que están dentro del margen del objetivo que queremos cuando el nefrólogo hace caso al módulo a esta aplicación. ¿no? Entonces, observamos que hay un aumento de pacientes que cumplen estos rangos cuando, pues, a través de un algoritmo pautamos eritropoyetina. Y digo yo, si estamos absolutamente controlados por algoritmos, nuestra vida está absolutamente controlada y vigilada. Si nosotros en un futuro la tecnología es capaz de agregar todos estos datos, de unificar todos estos datos de los pacientes que vienen de rendimiento físico, de exigencia, de gasto energético, si un móvil es capaz de leer el electrocardiograma de forma online en cada momento en la vida de un enfermo, y podemos integrar gasto energético, rutinas, alimentación, riesgo cardiovascular, y podemos integrar todo eso dentro del mismo algoritmo, pues probablemente obtengamos la diana y la dosis adecuada para cada paciente de una forma absolutamente individualizada. Bueno, pues como conclusión es que la introducción de los agentes estimuladores de eritropoiesis en el tratamiento de los enfermos renales supuso uno de los hitos más importantes de la nefrología, que los ensayos clínicos como el QUIRE, el CREATE o el TREAT pusieron de manifiesto que altas dosis de agentes estimuladores de la eritropoiesis podían no ser beneficiosas, pero nos enseñaron mucho sobre la fisiopatología y la enfermedad cardiovascular de estos enfermos, y que la inteligencia artificial y el Big Data son probablemente las herramientas que utilizaremos en ese futuro, no creo que tan lejano, para manejar la anemia. Que la integración de datos individualizados de cada paciente de diferentes aspectos de su vida ayudará a conseguir la mejor pauta de agentes estimuladores, y que ofrecerá
para ofrecerle al enfermo la mejor calidad de vida y rendimiento físico sin aumentar los eventos cardiovasculares. Muchas gracias. Muchas gracias, Aleix. Vamos a pasar ahora a hablar sobre los nuevos tratamientos para la regulación de la eritropoiesis. Esto es mi disclosure. Y hace ahora justo un año que el premio Nobel fue entregado a estos tres caballeros por caracterizar y identificar la fisiología del factor inhibidor de la hipoxia, el HIF-1, que es el factor que regula nuestra adaptación a situaciones de hipoxia. Esto es muy relevante para el estudio del crecimiento de los tumores y también para la supervivencia de los tejidos que sufren una isquemia en los eventos cardiovasculares. Hay una molécula que es el HIF, tenemos el HIF alfa y el HIF beta, dos subunidades. El HIF beta es la constitutiva, el alfa es la dependiente de oxígeno. Esta molécula se está produciendo continuamente en el intersticio renal. Hay dos formas de destruirla, el factor inhibidor del HIF y la prolil hidroxilasa, que son dependientes de la normoxia. Cuando nosotros tenemos una situación de hipoxia mantenida, lo que vamos a tener es que las enzimas van a dejar de actuar porque les falta oxígeno y al dejar de actuar el HIF se va a acumular. Ese HIF va a ser internalizado en el núcleo de las células repo y va a producir toda una señalización de mensajes genéticos, va a poner en marcha una serie de acciones que a lo que van a llevar va a ser a una respuesta coordinada para producir nuevos glóbulos rojos, mejorar la anemia y mejorar la oxigenación de los tejidos. Bien, hay que recordar que en la enfermedad renal crónica, cuando baja el citrato glomerular, baja la reabsorción de sodio. Esto hace que consumamos menos oxígeno. Esto hace que sobre oxígeno en el tejido medular renal y, por tanto, se crea una situación pseudonormal. Esta situación pseudonormal hace que se degrade HIF y el sensor de oxígeno ya no responde adecuadamente y los niveles de EPO están anormalmente bajos. Más adelante esto empeora todavía más porque al avanzar la enfermedad renal se produce una sustitución de estas células repo por fibroblastos. Por tanto, este esquema ya lo hemos visto antes. ¿Qué pasa con estas sustancias, con los inhibidores de la prolil hidroxilasa del HIF, roxadustat, aprodustat, vadadustat, etcétera? Estos son unos inhibidores que se toman por vía oral que bloquean la prolil hidroxilasa y producen una respuesta HIF limitada que va a aumentar los niveles de eritropoyetina y va a producir sangre. Fijaros que lo que hace el HIF es muy complejo. Lo que hace el HIF actúa a varios niveles del cuerpo y activa determinados transportadores de hierro en el intestino, en el duodeno. Por otro lado, bloquea la hepcidina, lo que hace que se libere la ferroportina, que es el transportador universal transmembrana de hierro. Aumenta la transferrina, sobreexpresa el receptor de transferrina, todo esto que hace que absorbamos más hierro, transportemos más hierro y asimilemos mejor el hierro. Para terminar, va a producir una sobreexpresión del receptor de EPO y un aumento de los niveles de EPO, es decir, activación a 3 niveles para una respuesta de eritropoiesis coordinada, que es lo que hace nuestro cuerpo fisiológicamente. Muy distinto de lo que hemos hecho hasta ahora administrando eritropoyetina, solo una parte de todo este esquema que hemos visto. Primer mensaje, el HIF no es una EPO oral, ¿de acuerdo? El HIF es una respuesta integrada. Bien, aquí son los diferentes fármacos, molidustat, aprodustat, vadadustat, roxadustat, diferencias en la estructura, ¿de acuerdo? La más relevante desde el punto de vista clínico es la vida media, por lo tanto tendremos sustancias con vida media de 13 horas que se administrarán 3 días a la semana, coincidiendo con la sesión de hemodiálisis, se puede dar en el propio hospital, y los otros productos se tienen que tomar una vez al día, idealmente son mejor para administrar en casa del paciente de forma continuada. Esto es muy interesante. A la derecha de la imagen tienen ustedes los niveles séricos de eritropoyetina que provocamos con las dosis que utilizamos. Verán 4 columnas que corresponden a los 4 cuartiles de la distribución de dosis que se usa en Estados Unidos. Sin irnos al extremo del cuarto cuartil, fíjense que en el centro, en el tercer y cuarto cuartil, estamos muy por encima de la respuesta fisiológica de adaptación que se produce con niveles sostenidos pero mucho más bajos de eritropoyetina circulante cuando estamos en altitud, subiendo una montaña, cuando perdemos sangre o cuando tenemos edema pulmonar.
Pues bien, roxadustat, y esto es equivalente para otros fármacos, produce una respuesta en el rango fisiológico. Luego, el siguiente mensaje es una respuesta eritropoyética fisiológica que no alcanza los niveles farmacodinámicos de la suministración de EPO. ¿De acuerdo? Muchas de las complicaciones de la EPO vienen de estos picos. Pero no todos son cosas buenas. Hay algunos autores que ya hablan de que estas sustancias deben manejarse con cuidado, de que la estimulación sostenida y mantenida del GIF podría originar algunos problemas. Esta GIF va a activar cientos de genes que se implican en la regulación de adaptación a hipoxia, como glucemia, angiogénesis, histogénesis renal, matriz extracelular o proliferación celular. En el pasado, hace unos 10-12 años, con un precursor de estos fármacos, hubo que cortar la línea de desarrollo en fase 2 porque hubo una hepatitis fulminante. Esto no se ha vuelto a repetir con ninguna de estas moléculas, a pesar de que ya van varios miles de pacientes tratados en fase 3. Hay una posible asociación con la hipertensión pulmonar. Esto es un objetivo específico que se estudió en fase 2 y se vio que era seguro. No solo no se produce un aumento de tensión arterial vía endotelina, como pasa con la EPO, sino que hay una cierta reducción, parecido a lo que hace enalapril, ¿de acuerdo? No hay un aumento de VEGF en los ensayos clínicos a las dosis usadas como humanos y hay que tener en cuenta que los estudios, como cualquier otro fármaco, fase 2 o fase 3, pueden ser insuficientes para predecir todos los posibles AEs y por eso las agencias reguladoras, con la experiencia del TRIT y toda esta historia de 25 años de eritropoyetinas, ha exigido diseños con larga duración, 2 años, y con control predefinido de evento combinado terminal. Y vigilar también los eventos trombóticos. Bien, esta es una tabla resumen de todas las moléculas y todos los ensayos fase 2 de pacientes no en diálisis. Fíjense que es una constante la reducción de epsidina, igual que es una constante que no hay cambios en el VEGF. Estos son los fase 2 de diálisis, además de lo ya comentado. El colesterol se reduce en muchos de los estudios y por eso esto van a ser objetivos secundarios específicos de la fase 3. Veamos el programa de desarrollo de aprodustat con su serie Asten, vadadustat con su serie Innovate, ¿de acuerdo? Todos ellos van a ser estudios en pacientes en diálisis, pacientes en prediálisis y también un grupo muy interesante para todo el mundo que son los pacientes incidentes. Aquí aparece y aquí también los pacientes incidentes tienen un interés porque podría obtenerse algún beneficio específico tratando desde el inicio a estos pacientes con vadadustat, aprodustat o roxadustat en lugar de utilizar eritropoyetina. Segundo mensaje, muy interesante, números muy altos y el evento combinado MACE desde el principio en el diseño del estudio. Bien, este es el primer estudio, fase 3, corrección de la anemia con roxadustat en prediálisis, supera lógicamente a placebo y lo que es interesante es que aquí ya aparece el descenso constante de epsidina y la seguridad. Segundo ensayo pivotal, es el ensayo chino, donde se demuestra superioridad de roxadustat en la corrección de la anemia de pacientes en diálisis. Muy interesante, esta corrección de la anemia es independiente, fíjense que las curvas son idénticas aquí y aquí se separan, independiente del nivel de inflamación, ¿de acuerdo? Y también volvemos a comprobar la reducción de roxadustat en el grupo de los niveles de epsidina. Bien, los diseños que vamos a ver en general son todos iguales, una fase de screening, donde vamos a comprobar la estabilidad de la anemia que vamos a tratar, randomización, a recibir roxadustat, aprobada, movidustat, contra un comparador. En los estudios de ERCA corrección, a veces es placebo, en la mayoría del resto de estudios van a ser EPO-DARB. Muy importante, siempre más de un año y en la mayoría de los estudios se llega hasta las 104 semanas. Bien, este es el programa de desarrollo de roxadustat. Roxadustat va un poquito por delante de los demás, con nombres muy evocadores, montañas, Pirineos, Dolomites, Alps, etcétera. 3 empresas desarrollándolo, Astellas, FibroGen y AstraZeneca. Y como pueden ver aquí, tenemos tanto estudios de corrección como de mantenimiento, en diálisis peritoneal y hemodiálisis y también en prediálisis. Y como comparador vamos a tener eritropoyetina, darbepoyetina o los grupos placebo. Bien, estudio Himalayas, pacientes incidentes, corrección de anemia, roxadustat es superior a eritropoyetina en un estudio
sobre más de 1000 pacientes a un año. Pueden ver cómo la corrección de la anemia es superior tanto en porcentaje de pacientes que alcanzan el resultado como en gap de hemoglobina frente al basal. Pero lo más interesante es que este efecto se consigue exactamente igual en pacientes inflamados que no inflamados y se consigue exactamente igual en pacientes que están bien reflexionados de hierro o aquellos que tienen algún tipo de déficit de hierro. Por lo tanto, otro mensaje importante, estas moléculas, los inhibidores de la prolilhidroxilasa, funcionan bien en situación de ferrovena parcial o de inflamación. Para conseguir exactamente el mismo perfil de ferrocinética, vamos a necesitar mucha menos dosis de hierro intravenoso, sobre todo en la fase de corrección, cuando usemos roxadustat que EPO. Luego se confirman los hallazgos premonitorios de las fases 2, donde la utilización del hierro es más eficiente usando roxadustat que EPO alfa. Fijaros, aquí tenemos 3 estudios contra placebo de no diálisis, 3 estudios de hemodiálisis contra eritropoyetina, estudios americanos. Tenemos en torno a 4.000 pacientes en el agregado de cada uno de ellos y lo que es más interesante es que como el tiempo de seguimiento en muchos casos va a llegar hasta los 2 años, vamos a tener más de 7.000 pacientes años expuestos a este tratamiento. Bien. Ya lo habíamos visto en un solo estudio, si cogemos los 3 y lo agregamos, roxadustat corrige adecuadamente la anemia de los pacientes no en diálisis, ¿de acuerdo? Y lo que es importante, ya lo decíamos antes, es que lo hace igual con un buen metabolismo de hierro que con algún déficit de hierro. Siguiente, en diálisis, bien sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, roxadustat fue superior a eritropoyetina alfa, tanto en cada uno de los 3 estudios separados como mucho más en el agregado. Muy interesante, este efecto se consigue exactamente igual en pacientes que están inflamados como en pacientes que no lo están. Verán ustedes aquí cómo el uso del hierro en el grupo roxadustat en rojo es mucho menor que en el grupo de eritropoyetina. Se confirma lo que comentábamos previamente. Hay que comentar que los pacientes en prediálisis que no corrigen su anemia porque reciben placebo pierden función renal más rápidamente. Fíjense qué interesante, en la fase inicial de los 3 primeros meses, roxadustat corrige la anemia y mantiene la función renal estable, que luego vuelve a tener su declive, pero siempre va por detrás del grupo placebo. Roxadustat originó una reducción de los niveles de LDL que se mantuvieron hasta un año de seguimiento. Por tanto, corrección de anemia superior tanto en diálisis a EPO y a darbepoyetina como, lógicamente, en prediálisis a placebo. Bien, sobre mortalidad se hizo un estudio agregado de todos estos pacientes y podemos ver cómo roxa reduce un 30% el riesgo de evento combinado, muerte o evento cardiovascular mayor, en un 34% el ampliado, el MACI ampliado, y tiene una tendencia no significativa, 0,76, pero incluye el 1,1, a riesgo de mortalidad global. Y esto es así en los pacientes incidentes en diálisis. En los pacientes ya estables en diálisis vemos una reducción del 14% significativa en el riesgo de MACI ampliado y tendencias en los otros dos, y en el caso de prediálisis no hay diferencias entre grupos. El estudio Dolomites, que presentamos en este mismo congreso, es el estudio europeo sobre corrección de anemia en prediálisis. Se consigue resultado de no inferioridad en el cambio de hemoglobina. Hay un 89,5% de pacientes que alcanzan el objetivo con roxa frente a un 78%. La diferencia es importante, pero no alcanza el 15% para definir superioridad. No hay inferioridad en el manejo de la calidad de vida ni en el de hipertensión, pero una vez más vuelve a ser evidente que el tiempo hasta necesidad de hierro de rescate beneficia a roxadustat. Los perfiles de seguridad fueron similares en ambos grupos, así como la mortalidad, y solo hubo un mayor abandono en el grupo de roxa. Por tanto, los mensajes para llegar a casa son: el manejo integrado hasta ahora se basa en hierro, un diagnóstico fino y el uso de eritropoyetina, y los objetivos deben individualizarse. Pero los inhibidores de la prolilhidroxilasa presentan resultados prometedores, son orales, estables, fáciles de producir y manejar, tienen nuevos mecanismos de acción, consiguen niveles de EPO
sostenidos pero más bajos, más fisiológicos. El efecto parece independiente parcialmente de la inflamación, optimizan el uso de hierro, frenan la caída del filtrado glomerular y podrían evitar algunos de los efectos secundarios del tratamiento actual. Hay que tener en cuenta que existen riesgos potenciales. El diseño muy selectivo de los ensayos clínicos actuales hace que este grupo precise vigilancia en la fase 4 y prestar especial atención a esos efectos colaterales distintos de la corrección de anemia y a posibles eventos como trombosis. Muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los ponentes por sus magníficas presentaciones, que no es para nada un cumplido, sino que de verdad nos ha parecido que son excelentes. También quería dar las gracias por la presentación a la doctora Patricia de Sequera, mi presidenta ya prácticamente, y a la que le deseo lo mejor, porque lo que a ella le pase bueno, pues será bueno para todos y también concretamente para mí. Vamos a pasar al turno de preguntas, vamos a hacer una discusión de un poquito más de 10 minutos sobre las presentaciones que se han realizado y animo a toda la audiencia a que nos las manden a través del chat. En lo que se animan, damos nosotros inicio a las mismas. La primera pregunta que yo quería hacer, aunque sea empezando por el final, es para el doctor Portoles, y le quería preguntar ¿cuánto le preocupa? Nos ha hablado muy bien de los estabilizadores del HIF, de lo importantes que son, de la revolución que van a generar, pero si le preocupa la activación de las diferentes subunidades de HIF y la afectación renal que eso puede producir de tipo fibrosis, por ejemplo. Gracias por la pregunta, Borja. Obviamente nos preocupa. Si recordáis, había una diapositiva ahí que hablaba de pros y contras de este grupo de fármacos y uno de los temas más controvertidos es que por su mecanismo de acción lanzan un montón de genes diferentes que pueden tener efecto a muchos niveles. Algunos son buenos, como lo que hemos comentado sobre la inflamación del hierro, y otros podrían no serlo. Hay que decir que los ensayos clínicos han sido diseñados para intentar controlar esto. Ahí, sobre todo en fase 2, había muchos ensayos focalizados en problemas de regulación de hipertensión pulmonar, que era un posible evento adverso, y también la activación del VEGF-alfa y de otros factores profibrosantes. A nivel clínico, lo que te puedo decir es que parece justo lo contrario. En los estudios de prediálisis, bien es cierto que contra placebo, se ha demostrado que la llegada a diálisis es menos frecuente con los estabilizadores del HIF que con el placebo, y la velocidad de pérdida de función renal también es menor. Por lo tanto, yo resumiría la respuesta en que estamos ocupados en pedir además a los responsables de los ensayos clínicos que nos den más datos de los análisis que hagan, más ocupados que preocupados. Pero de momento no parece haber ninguna evidencia en los ensayos clínicos de que la enfermedad renal progrese más rápidamente usando estos productos. Fenomenal. La verdad que bueno, sigue siendo controvertido, ¿no? En cualquier caso, igual en alguna subpoblación, no sé, se me ocurre, pues los diabéticos, por ejemplo. Sí, de hecho, además, en los diabéticos hay cosas interesantes, porque aquí hay dos subunidades de HIF, 1 alfa y 2 alfa. Hemos pasado un poco rápido sobre una diapositiva donde identificaba que además del efecto de clase, cada una de las moléculas actúa de diferente manera sobre cada uno de esos receptores, ¿no? E incluso hay quien empieza a hablar de un posible tratamiento combinado entre estas moléculas y los últimos tratamientos de SGLT2 que podrían tener un efecto positivo combinado, porque cada uno tiene más selectividad sobre uno de los fármacos. Y parece ser que una de las subunidades es la que más va a favor de la fibrosis y otra más a favor del efecto sobre el control de la anemia. De todas formas, estamos empezando. Hay que decir que esto es una carrera larga. Yo creo que hay 4 grandes moléculas ahora mismo en desarrollo. Hay hasta 6 empresas o 7 detrás de ellos. Vamos a tener un montón de datos porque los ensayos clínicos son amplios y con larga duración. Y lo que han contado en el americano hace 2 semanas
no es ni mucho menos uniforme para todos los pacientes ni para todas las moléculas. O sea que habrá que leerse todos esos abstracts que ha habido en el americano, que creo que son 38 abstracts sobre este grupo de moléculas. Muy bien, muchísimas gracias. Chus, después de lo que nos ha contado José en la presentación que ha ido a continuación de la tuya y ya que nos has hablado un poco de evolución, ¿dónde va a quedar posicionada la EPO, los agentes estimulantes de la eritropoiesis con la aparición de los nuevos estabilizadores del HIF? Pues la verdad es que no tengo la respuesta exacta, pero a ver, todo apunta a que son el futuro, yo creo, seguro. A mí, una diapo que ha puesto José que me gusta mucho es esa que muestra los niveles de EPO cuando se miden, cuando uno recibe roxadustat o cuando recibe EPO exógena. Es que no puede ser bueno tener esos niveles suprafisiológicos, pero a esa escala tan elevada. O sea que, desde luego, falta el test del tiempo, creo yo, ¿no? O sea, tenemos que seguir ensayando con estos fármacos, seguir probando y ver qué pasa al medio-largo plazo. Y es lo que nos va a hacer, pero desde luego creo que de momento, igual me adelanto, los pros son mayores que los contras. Desde luego, no bajar la guardia en fibrosis, en tumores, en demás, pero también la EPO tiene esos problemas. O sea, que estamos probablemente hablando de lo mismo. Y ya digo, creo que los nuevos fármacos hacen una estimulación muy fisiológica, además integrado todo el sistema eritropoyético, desde el suministro de hierro, un hierro además endógeno también, o sea, con lo cual la reducción de epsidina, reducción de factores inflamatorios, es que pinta bastante bien. Ahora falta ser cautos y ver lo que va viniendo. Sería un manejo más holístico. Exacto. Antes de darle paso a Patricia, si quiere hacer alguna pregunta, voy a lanzar un par que nos acaban de llegar. Una es del doctor Gorriz, al que saludamos, y la pregunta es al doctor Portolés. Y te pregunta, José, ¿a través de qué mecanismos roxadustat mejora el filtrado glomerular al inicio del tratamiento y reduce el LDL? No está claro por qué se produce esta mejoría de la progresión de la enfermedad renal crónica. Donde más claro se ve es en los grupos que se compara con el placebo. Entonces, podría ser un efecto directo de la molécula o también podría ser la simple corrección de la anemia que se asocia en los estudios de no diálisis. Y en este sentido hay una fisiopatología detrás de que la mejora de la oxigenación tisular podría frenar la progresión de la anemia. Eso ya de la enfermedad renal crónica. Eso ya se buscó en los ensayos con eritropoyetina y no fueron concluyentes. Los ensayos que tenían el objetivo de corrección de anemia en no diálisis para frenar la progresión de la enfermedad renal crónica, corrígeme Aleix si me equivoco, Chus, yo creo que no llevaron a ninguna parte. No, exacto. No se observó ningún beneficio. No se observó ningún beneficio. Hay algunas preguntas más para José todavía. Parece que es la charla que más interés ha despertado. Supongo que también por la novedad, pero no quería dejar a Aleix sin alguna pregunta. ¿Me dejas que le pregunte yo? Por supuesto. Venga, perfecto. Gracias. Aleix, bueno, gracias por tu presentación que me ha encantado y quería preguntarte por un tema también controvertido, que es el tema de la administración de hierro intravenoso en los pacientes que tienen infecciones. La verdad que no todos hacemos lo mismo, pero ahora, por ejemplo, con el tema del COVID, que hemos tenido una epidemia tremenda, pues, por ejemplo, en mi servicio hemos suspendido el tratamiento con hierro, pero sin que tengamos tampoco una evidencia clara. Si es así en todas las infecciones, tenemos que diferenciar las agudas de las crónicas, por ejemplo, las infecciones víricas de las bacterianas, las dosis de hierro, la pauta de hierro, si podríamos dar dosis pequeñitas para que no se acumule en el hígado. Un poco me gustaría que me dijeras tu opinión como experto del hierro.
Bueno, gracias por la palabra experto. A ver, respecto al tema de las infecciones, yo creo que se refiere más donde se ha podido ver el posible riesgo en las infecciones bacterianas. El hierro se necesitaría para el crecimiento bacteriano y podría inhibir a algunas células inmunitarias, sobre todo los leucocitos, algún tipo de leucocitos, los neutrófilos principalmente. Entonces, en infecciones víricas la cosa no está tan clara, en el sentido de que a lo que se refieren las guías sobre todo es a situaciones de infección aguda bacteriana, ¿vale? Claro, en el tema COVID y esto, pues yo creo que estamos aprendiendo todos y la verdad dar una recomendación en estos pacientes es difícil. Evidentemente, cuidado también porque el déficit de hierro per se también podría asociarse con un aumento del riesgo de infecciones. O sea, también el déficit de hierro aumenta el riesgo de infección. Entonces, yo lo que sí que sugeriría, si no hay una infección bacteriana aguda, sobre todo en pacientes en hemodiálisis que sabemos que van a necesitar hierro, pues dar dosis bajas de hierro. Respecto a cuál es la dosis, yo creo que de algunos estudios pequeños, sobre todo de Rostocker, que es el que más ha estudiado sobre el tema, sobre todo a nivel hepático, y luego el estudio de hierro lábil, que es un estudio pequeño, pero que me ha parecido muy interesante. Yo creo que la dosis máxima que tendríamos que llegar de hierro, en principio, sería una dosis máxima de 250 miligramos al mes. A partir de aquí es cuando se ve que hay acumulación a nivel hepático, que aparece hierro lábil, o sea, hay toda una serie de signos de que podemos tener algún problema, ¿no? Y de hecho Pivotal es que está ahí, Pivotal está en estos 250 de promedio, ¿eh? Ahí es donde está el litio. Por eso creo que tenemos que analizar más el tema de cuál es la dosis óptima de hierro. Está claro, Pivotal nos ha demostrado que el déficit de hierro es deletério, pone en riesgo a nuestros pacientes, pero la pregunta es, ¿hay que ir a los niveles de Pivotal o realmente, por ejemplo, los niveles KDIGO son adecuados para estos pacientes? La pregunta no tenemos respuesta. Muchas gracias. En cualquier caso, con los niveles, con los objetivos de tratamiento de ferritina cada vez son más amplios, más elevados, ¿crees tú que tiene algún papel en nuestros pacientes el hierro oral en la práctica clínica habitual? ¿Qué opinión tienes sobre eso? Bueno, el hierro oral, la verdad es que la experiencia es que probablemente el hierro oral en pacientes con enfermedad renal crónica, con niveles bajos con unos niveles de parámetros férricos no muy bajos y con unos niveles de hemoglobina relativamente bajos, se puede seguir administrando hierro oral. ¿Cuál es el problema? Por un lado, que vamos a tener, sabemos que la absorción de hierro oral va a ser más baja en estos pacientes por los aumentos de los niveles de hepcidina, porque están inflamados, porque la hepcidina tiene degradación renal y por lo tanto se acumula solamente por la propia insuficiencia renal, problemas de absorción gastrointestinal, etc. Y luego hay un tema que creo que es curioso que no hayamos estudiado, que es el tema de la microbiota intestinal. Porque si absorbemos el 10% del hierro, el máximo que podemos hacer del hierro oral, queda mucho hierro que llega al colon. Y nuestros pacientes tienen una disfunción, una disbiosis muy importante, y en otras patologías, como puede ser, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal o en niños pequeños que están desnutridos, se ha visto que la administración de hierro oral tiene efectos deletéreos y, por lo tanto, creo que es algo que precisamente en nuestra población teníamos que investigar. Yo creo que es un tema, porque podría aumentar el riesgo de inflamación, el riesgo de incremento de toxinas urémicas, no está respondido. Y yo creo que es un campo de investigación que teníamos que seguir. Yo quería hacer una pregunta a Chus, si me dejáis. Chus, ¿crees que estamos manejando mejor ahora la anemia que antes? O sea, creo que has presentado algunas imágenes de incremento progresivo del uso del hierro, disminución de las dosis, etcétera. ¿Estamos cerca? Yo creo que sí, ¿no? O sea, hemos aprendido bastante en los últimos años. Me parece a mí que todos somos muy conscientes o que todos nos sentimos muy incómodos con pacientes
que les estamos poniendo mucha eritropoyetina y que no alcanzan niveles, sabes que no lo estás haciendo bien y estás incómodo con ese paciente. Ya simplemente sentirte incómodo, yo creo que ya te hace buscar por qué está ocurriendo esto. Con lo cual, ya ser conscientes de eso creo que es el primer paso. Me parece a mí que sí, desde luego, altas dosis no han demostrado que no son buenas y yo creo que ya somos todos muy conscientes. Os decía que hay 2 preguntas más en el chat. Si a mi comoderador le parece bien, las disparo y con esto cerraríamos, que vamos ya con un pelín de retraso, pero es que la discusión merece la pena. Una es del doctor Roberto Alcázar, que dice lo siguiente: buenas noches y gracias a todos por vuestras excelentes ponencias. La pregunta es para José Portolés. ¿Hay información sobre el efecto de estos nuevos fármacos en los pacientes con refractariedad al tratamiento con EPO? Hay el estudio que va a salir, que todavía no ha salido, último, de daprodustat, se presentó en la SN, pero era solo un descriptivo. Pero me parece que ellos están mirando específicamente, se presentó solo un descriptivo de los pacientes que eran refractarios al tratamiento o que tenían necesidad de dosis más altas al inicio del estudio, por lo cual supongo que nos van a presentar datos cuando publiquen el estudio específicamente para aquellos que no responden bien. Lo que sabemos ahora mismo de roxadustat, que es el primero que ya publicó resultados hace es que hay bastante información. Por ejemplo, hay un estudio comunicado en ASN este año que han hecho un agregado de todos los estudios que tienen en diálisis por un lado y en prediálisis por otro. Han sectorizado los pacientes en 5 grupos por quintiles, por grado de inflamación, y han visto que la respuesta, bueno, primero que las dosis que necesitan son equivalentes en todos esos 5 quintiles de PCR y que la respuesta de hemoglobina es adecuada, por lo cual parece que podríamos esperar una mejor respuesta, aunque en todo esto hay que ser muy prudente, como decíais vosotros muy bien antes, porque en estos ensayos clínicos los pacientes están muy seleccionados. Quiero decir, posiblemente los pacientes que tú estás considerando, Roberto, como resistentes estén excluidos de este ensayo, de este tipo de ensayos clínicos, porque tengan dosis altas o hemoglobinas muy variables. Animamos, Roberto, a disparar por ahí y coger datos que esté disponible. La última pregunta para la doctora Isabel Galán, a la que saludamos desde aquí también, y es la siguiente. En relación a la pregunta de la doctora de Sequera sobre el tratamiento con hierro en contexto de infección, pacientes con elevación de ferritina como reactante de fase aguda, pero con un IST claramente bajo, por debajo de 10, dice ella, por ejemplo, ¿hay algún nivel de ferritina a partir del cual no se deba poner hierro teniendo en cuenta ese IST bajo? Buena pregunta, es la pregunta, el 1 million, ¿no? La del millón. La del millón, ¿no? No tenemos evidencias, no hay estudios sobre esto. Evidentemente, la ferritina es un buen marcador en situaciones de no inflamación del estatus férrico, pero en situaciones en las cuales el paciente está inflamado no tenemos. Y luego, por otro lado, es evidente que si hay una situación de inflamación, la ferritina está muy alta, la hepcidina está muy alta y eso hace que sea difícil la movilización del hierro y por eso tenemos la saturación de transferrina baja. ¿Qué hacer en estos casos? Pues a veces la única opción es segurarte, porque tampoco tenemos grandes evidencias en este sentido. Hubo un estudio que fue el estudio DRIVE, que en su momento en pacientes en hemodiálisis que tenían niveles de ferritina altas se les administró, a un grupo se les administró hierro endovenoso por un lado y se subió la dosis de agentes estimuladores de la eritropoiesis versus un grupo control que solo se subió la dosis de agentes estimuladores de la eritropoiesis y se vio un incremento mayor en el grupo que había recibido hierro y se le administró también a la EPO, ¿no? Por lo tanto, es posible que algo de respuesta tengas y en este sentido se podría plantear que lo que ocurre cuando estás dando dosis altas de hierro, de alguna manera en estos pacientes, sobre todo inflamados, una de las cosas que podría pasar es que este hierro es captado por los macrófagos y ese exceso
exceso de hierro de alguna manera se postula que podría incrementar la expresión de ferroportina y por lo tanto de alguna manera ayudar a sacar ese hierro de dentro del macrófago y empezarlo a movilizar hacia la sangre y de alguna manera sobrepasando el efecto inhibitorio de hepcidina. Pero eso son teorías también. O sea, con hierro intravenoso, por supuesto. Con hierro intravenoso, sí, sí. Sí, el hierro oral, de hecho, probablemente ya no lo absorberás, porque si el paciente está inflamado, sí. Okay. Gracias por la matización, sí, me estoy refiriendo a hierro endovenoso. Muy bien, pues por mi parte no hay más preguntas y dejo a la doctora Sequera si quiere despedir. Vale, muy bien. Yo daros las gracias a los ponentes que de verdad habéis estado magníficos y no es un tópico. Yo creo que cualquiera que haya asistido lo tiene que reconocer así. Y bueno, y espero que todos hayáis disfrutado tanto como he disfrutado yo con este simposio. Así que muchas gracias y lo damos ya por terminado. Y nada, hasta pronto, que descanséis, que mañana a las 2:30 seguimos. ¿Vale? Muy bien. Venga, un saludo a todos. Un abrazo. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Adiós.